Salmo 138. Acción de gracias por el favor de Jehová. Salmo de David. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviera yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Este Salmo 138 se titula Un Salmo de David y es el primero de los 8 siguientes escritos por él mismo, siendo los últimos suyos en el Salterio. Este salmo podemos ver que está sabiamente colocado. Quienquiera que haya editado y ordenado estos salmos sagrados, tuvo buen ojo para la oposición y el contraste. Porque mientras en el Salmo 137 vemos la necesidad del silencio ante los injuriosos, aquí vemos la excelencia de una confesión valiente. Hay un tiempo para callar. No sea que arrojemos perlas a los cerdos. Y hay un momento para hablar abiertamente. No sea que seamos culpables de una cobarde falta de confesión. El versículo 1 dice así: Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. David empieza este canto con una declaración audaz. Te alabaré con todo mi corazón. Y esto quiere decir que no retendría nada en su alabanza a Dios, sino que lo haría con todo su ser, con todo su corazón y con toda su alma. Esta declaración de alabar a Dios con todo el corazón delante de los dioses es quizá una declaración de lealtad a Yahvé. La Biblia afirma que existe un único Dios verdadero. Con frecuencia, la Escritura menciona a otros dioses que adoraban los paganos, pero deja siempre en claro que estos falsos dioses son ídolos sin vida y sin poder. El término dioses viene del hebreo Elohim, con minúscula, que significa poderosos, usado con frecuencia para referirse a reyes o jueces, así como también puede hacer referencia a deidades paganas cuya falsa adoración intenta suplantar la verdad del único Dios. Este versículo en específico da testimonio contra la impotencia de los ídolos. Alabar a Dios con todo el corazón muestra una gratitud que se verbaliza con cantos y demostraciones físicas como postrarse en dirección al templo de Jerusalén. El salmista canta alabanzas al único Dios todopoderoso delante de los dioses, al único digno de honor y alabanza, demostrando así que la gloria y el honor
pertenece solo al Señor y no a los ídolos de las naciones. El versículo 2 dice: Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Debemos recordar que en el Antiguo Testamento el templo era el lugar designado por Dios para adorarle y sacrificar. En tiempos davídicos se trataba del tabernáculo, pues fue hasta tiempos de Salomón que se construyó el primer templo. De modo que David, así como todo fiel creyente, incluso cuando no estuviera en el tabernáculo, buscaba siempre postrarse en dirección a él para hacer la adoración a Dios y sus oraciones. Pues antes de Jesucristo, la presencia de Dios solamente llegaba a estar allí, en el templo. No como ahora que tenemos el privilegio los creyentes en Jesucristo de gozar de la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Hoy en día, nuestros cuerpos son el templo de Dios y como tales debemos cuidarlos. Este versículo añade: por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Este versículo nos muestra que la alabanza no debe ser una adoración vacía ni emocional, sino que debe estar fundamentada en razones tales como la misericordia y fidelidad de Dios. Debemos recordar que la alabanza es decirle cosas bonitas a Dios, reconocer sus atributos, y no debemos enfocarla nunca en nuestras necesidades ni emociones, porque eso no es alabanza. El meditar en los dones de Dios, en los atributos de Dios, en su carácter, es motivo suficiente para dar alabanza a nuestro Dios soberano. David estaba consciente de que Dios se nos comunica a nosotros principalmente por medio de su palabra, por lo que la engrandece a la par de su nombre. Es por esta razón que solo la Escritura es suficiente para saber cómo agradar a Dios y lo que le desagrada. Ni sueños, ni supuestas revelaciones pueden ponerse por encima de la palabra de Dios. Siempre debemos filtrarlo todo a través de la luz de la Escritura. Querer añadirle o modificar la Escritura es pecado. Así lo dice Deuteronomio 4:2. No añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios. Y es que la palabra de Dios es un espejo en el cual vemos a Dios, y solo viéndole a través de ella, somos capaces de ser transformados a su semejanza por el Espíritu Santo. Si este espejo está resquebrajado o retorcido, toda concepción que tendríamos de Dios estaría alterada. Es por esto que es tan importante no agregarle, ni modificar, ni quitar nada a la Escritura, ni poner nada por encima de ella. El versículo 3 dice así: El día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. David tuvo razones cuantiosas y muy prácticas para alabar y agradecer a Dios durante toda su vida, pues el Señor Dios había respondido y lo había rescatado en muchas ocasiones. Cuando las fuerzas de David llegaban a flaquear, Dios lo fortalecía con vigor en su alma. De igual manera, todos nosotros hemos clamado a Dios en medio de nuestras múltiples aflicciones.
Y al igual que David, hemos visto la mano de Dios fortaleciéndonos y obrando de alguna manera. Nosotros podemos alejarnos de Dios y podemos incluso meternos en muchos problemas a causa de nuestros propios pecados, o a veces injustamente, pero Dios siempre se hace presente, porque Él es fiel y misericordioso. Notamos un patrón importante en las razones que da David para su alabanza. Primeramente, es importante alabar a Dios por quién es Él, incluso más que por lo que ha hecho por nosotros. En este salmo, notamos que David alabó a Dios primero por su carácter fiel y misericordioso, y luego le dio alabanza por su revelación, su palabra magnificada incluso por encima de su mismo nombre. Después de esto, David terminó alabando a Dios por lo que había hecho en su vida, por responderle y ayudarle en sus momentos de crisis. Si bien las cargas muchas veces no son removidas, aún así, Dios nos da la fuerza para poder llevarlas. Y este es un método de ayuda igualmente eficaz que si Dios simplemente hubiera hecho desaparecer el problema. Entre los versículos 4 y 5, el salmista expresa que no solamente el pueblo de Dios le alabará, sino que incluso lo harán todos los reyes de la tierra, por escuchar sobre las grandes proezas de Dios. El versículo 6 dice así: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Infinitamente grande como es Dios, Él considera incluso la parte más baja e insignificante de su creación. Pero el hombre humilde y afligido no solamente es considerado por Dios, sino que atrae especialmente su atención. Esta es otra forma de decir una verdad que se encuentra en Proverbios 3:34 y que se repite 2 veces en el Nuevo Testamento, en Santiago 4:6 y Primera de Pedro 5:5. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Esto es porque la mansedumbre y la humildad de espíritu se acomodan mejor al carácter de Dios, pues Dios es manso y humilde, aun siendo Dios. Y esto podemos verlo en la figura de Jesucristo, que no se aferró a ser Dios, y dejó su trono para venir a pagar tu salvación y la mía, y la de todos aquellos que creen en Él como único Señor y Salvador. No podemos dejar pasar este punto sin mencionar que Lucifer fue expulsado del cielo por la soberbia, ese deseo de creerse incluso superior a Dios. Y Adán y Eva fueron expulsados del paraíso por querer ser como Dios. Este es el engaño de Satanás, y debemos tener mucho cuidado de no caer en él. El que se esfuerza por conocer y obedecer la palabra de Dios es humilde, y Dios pone sus ojos sobre él y escucha sus oraciones. Mientras que el que decide vivir conforme a sus propios pensamientos, sus propias reglas y su propio concepto del bien y del mal, es soberbio y está jugando a ser su propio Dios. A estos, Dios solamente los mira de lejos. El versículo 7 dice así: si anduviera yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, y me salvará tu diestra. Cuando David consideró la grandeza de Dios y su bondad para con los humildes de corazón, tuvo la plena seguridad de que Dios lo vivificaría en su angustia presente.
Es importante que comprendamos la grandeza y la bondad de Dios para fortalecer nuestra fe. Y esto solamente es posible por medio de una vida de estudio de la palabra de Dios y de oración continua. No debemos olvidar nunca que aunque nuestros adversarios puedan ser muchos, malvados y poderosos, nuestro glorioso defensor solo tiene que estirar el brazo y todos sus ejércitos desaparecerán. Este salmo termina en el versículo 8, enfatizando que Jehová cumplirá su propósito en ti, porque su misericordia es para siempre. Todos tenemos un propósito en esta vida. Tú tienes un propósito en esta vida. Cuando Dios te formó en el vientre de tu madre, te formó con un propósito para existir. Sea cual sea ese propósito, se cumplirá. Dice la Escritura en Proverbios 16:3, toda obra del Señor tiene un propósito. Hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. Y si el malvado fue hecho para el día de la ira, los humildes temerosos de Dios fuimos formados para ser luz y sal en este mundo. Mi querido hermano, tú fuiste formado para ser luz y sal en este mundo. En este punto debes analizar tu vida y la forma en la que la estás llevando. Quizás Dios está utilizando estas líneas para preguntarte, ¿estás cumpliendo tu propósito? ¿Realmente eres luz y sal? Acompáñame a hacer esta oración. Bendito Dios y Padre eterno, te alabo con todo mi corazón, porque tú has sido bueno y misericordioso conmigo, porque has permanecido fiel a lo largo de mi vida, aún en las diferentes etapas donde yo me he apartado de ti. Ayúdame a tener un corazón manso y humilde, a parecerme más a ti y menos a mi viejo yo. Yo sé que cuento contigo. No desampares la obra de tus manos. Bendito y alabado seas en todo momento. Amén y amén. Mi querido hermano, que Dios te bendiga. Si esta meditación ha sido de bendición para tu vida, te invito a compartirla para que llegue a más personas. Esta fue la reflexión del Salmo 138. Tu hermana en Cristo, Alondra Aguilar. Hasta el próximo episodio.